humilla a Dios. Yo veo en la Escritura que los profetas no vinieron a decirle al pueblo: viene dinero a tu bolsillo. Los profetas no decían: viene un carro nuevo, viene una casa nueva, ni menos una vieja nueva. Así que con lo que te casaste ya ahí te quedas. Pero muchos falsos profetas se han levantado. En la Escritura yo observo algo. Hay 5 ministerios. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 12, me parece, que bajo la mano poderosa de Dios tenemos que estar ceñidos bajo esos 5 ministerios. ¿Conmigo? Gracias. Sin embargo, hay algo importante que tienes que saber. También en la Escritura habla de 5 falsos ministerios. Los mutiladores del cuerpo, falsos maestros. Las falsas visiones, falsos profetas. Las falsas enseñanzas, falsos apóstoles. Las falsas verdades, falsos maestros. Mis amados, es necesario que comprendamos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Alguien puede decir tiempos peligrosos? Por ello yo quiero pedirte, sé que el Señor nos ha unido como una congregación en amor. ¿Alguien ama su congregación? Yo sí. Y como tal, yo quiero pedirte, y de hecho quiero pedirte un favor: toma la mano de la persona que está al lado de ti, que nadie se quede sin tomar su mano. Toma la mano de la persona que tienes cerca de ti y vamos a orar. Y sea tu hijo, tu hija, tu pariente, vas a orar por él. Y vamos a declarar: Padre, no te escucho. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos unidos en un mismo sentir, clamando a causa de tu nombre, pidiéndote, Señor, que hoy sea destruido, desvanecido todo enfriamiento en mi hermano, en su familia, en su casa, sino que hoy declaramos tiempos de arrepentimiento, tiempos de refrigerio, tiempos, Señor, en los que tú hablas a tu iglesia. En el nombre de Jesús, deseamos enamorarnos de ti. Cautiva mi corazón, cautiva el corazón de mi hermano, para que volvamos a la Escritura. Necesitamos que seas tú alrededor de nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu manto, necesitamos ser uno en tu persona. Por ello clamamos, Señor, por nuestras familias, rogándote dependencia de ti, dependencia hacia tu nombre. Te necesitamos, oh Jehová, en el nombre de Jesucristo. Amén. El mensaje que el Señor me habló es el siguiente: ¿qué tan cerca está el rapto? Ayúdenme, ¿alguien tiene una opinión? ¿Qué tan cerca está el rapto? Alguien que me diga algo. A minutos del reloj de Dios. ¿Algo más? A la puerta. ¿Alguien más? Bueno. A la puerta. La Escritura nos habla como en los días de Noé. Vamos, dígalo conmigo: como en los días de Noé. Y hoy el propósito es descubrir si estos días que vivimos tienen alguna similitud con los días de Noé.
Y quiero que me acompañes a la escritura en Mateo capítulo 24, verso 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, vamos, dígalo conmigo, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Me ayudas a orar? Que el Señor nos hable. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, mis hermanos no vinieron a escuchar mi voz, vinieron a escuchar tu mensaje. Y hoy me abandono en tus manos. Yo te pido, añade bendición a tu palabra, instrúyenos en tu nombre, sé tú mismo usando mis labios, que no haya palabras de hombre, sino que haya palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Para visualizar, mis hermanos, el tiempo de la venida de nuestro Señor, tenemos que conocer, de acuerdo a la Escritura, cómo eran los tiempos de Noé, y poder encontrar si hay alguna sincronización entre ese tiempo y el de ahora. Hoy quiero enfocarme en un evento futuro, el cual se le determina como la parusía, el rapto, la parusía de nuestro Señor. Por eso dice la Escritura, dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Hay dos eventos que hemos platicado en muchas ocasiones. Uno es el rapto y otro es la segunda venida de nuestro Señor. El rapto es aquel donde nuestro Señor Jesucristo no tocará físicamente la tierra, sino que la iglesia será levantada. Al sonar de la trompeta, dice la palabra, la iglesia será levantada y el Espíritu Santo, ¡fum!, se va de la tierra y se manifiesta el hijo de pecado, de acuerdo a lo que dice en 2 de Tesalonicenses. El otro evento es la segunda venida. La segunda venida, de acuerdo a la palabra, Jesús sí toca físicamente la tierra, pero vendremos juntamente con Él a reinar y a someter a través del poder de nuestro Señor Jesucristo a Satanás y a sus demonios. ¿Alguien dice amén? Amén. Muy bien. Pero hoy yo deseo que podamos entender aproximadamente ¿cuándo Jesús levantará su iglesia? ¿Por qué aproximadamente? Porque dice la palabra que nadie sabe ni el día ni la hora. Es decir, mi amado, no te dejes engañar por ninguna falsa profecía, por ninguna falsa visión. Muchos vendrán, dice la Escritura, buscando determinar fechas, tiempos, eventos, pero la palabra me dice que nadie sabe ni el día ni la hora. El día del rapto para millones de personas será un día de gran lamentación. ¿Por qué? Porque será evidenciada la rebeldía del corazón de aquellos que no hayan sido levantados. Pero aquellos que no hayan sido levantados tienen diferentes características. Unos
porque rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, rechazaron a Jesús. ¿Estás conmigo? Muchos otros será porque no guardaron celosamente su salvación. Por eso el apóstol Pablo nos dice: guarda tu salvación. ¿Hablen conmigo? Bueno, el énfasis es del predicador, ¿verdad? Lo dice diferente. Otros, de acuerdo a la Escritura, no saben que vendrá ese tiempo. Es decir, hay diferentes tipos de personas que no participarán del rapto. Es decir, no serán levantados. Pero la misma destrucción que se manifestó en los tiempos de Noé, trayendo y barriendo con gran agua en el diluvio la tierra, es la misma destrucción que vendrá con hambres, con terremotos, con granizo, con fuego, con explosiones volcánicas, con gran odio. Si tú hoy ves las noticias, podrás observar que hay muchos volcanes como antes nunca que están haciendo erupción. Muchos tsunamis que están destruyendo muchas áreas que están en las costas. Muchos otros huracanes devastadores, guerras, hambrunas, pestes. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, ni aun esto se va a comparar con lo que se puede vivir en los tiempos de la gran tribulación. Es decir, familia, dice la palabra que esto es principio de dolores. Lo más terrible, mis amados, es que nosotros como iglesia de Jesucristo, lo único que nos va a permitir hallar misericordia delante de los ojos de Dios para ser levantados en el día del rapto es que nos humillemos ante el Rey. Es lo único. Si hoy viniera el Señor, ¿te irías? Medítalo en tu corazón. Porque lo único que nos va a librar de la destrucción venidera es que el Espíritu Santo nos levante al sonido de la trompeta. Y quiero que veamos a través de la Escritura si estos días son como los días de Noé. Así que vamos a empezar a conocer la palabra. Cuando Jesús se acerca a sus discípulos y les empieza a hablar acerca de los días de Noé, Él hace énfasis en algo. Pon mucha atención. No hace énfasis en la maldad que se estaba viviendo, sino que hace énfasis en el desapego, en la indiferencia, en la centralidad que la gente tiene por sí misma. Es decir, la preocupación tan grande de las personas por hacer, por obtener, por vivir, por disfrutar las cosas mundanas. Porque las cosas que deleitan tu mirada provocan que tu mirada, en vez de estar en el Señor, baje a las circunstancias naturales. De acuerdo a la Escritura, había muchas personas que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. El asunto, mi amado, no es que no hagas estas cosas. No es que no planees un tiempo bonito con la gente que amas, sino que el conflicto radica en dónde está tu corazón. Porque definitivamente yo veo que en la palabra que un de repente, diga conmigo de repente, en un de repente cayó el juicio de Dios. Y de acuerdo a la palabra, antes de que cayera el juicio, el Señor se proveyó un consolador. En este tiempo, el consolador, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Curiosamente, en la Escritura hay otro consolador. Bueno, no otro consolador, no me malentiendas. Noé, diga conmigo Noé. Si usted busca el significado de Noé, significa consolación.
reposo. Es decir, que nuestro Señor estaba enviando consolación, estaba enviando reposo a los habitantes de la tierra. ¿Para qué? Para que los habitantes de ese tiempo encontraran saciedad y satisfacción y reposo en el Señor. Pero ¿sabes algo? A mí me llama mucho la atención que la Biblia manifiesta de manera cíclica muchos eventos. Es decir, que ese evento de Noé vuelve a suceder varias veces en la palabra. Por ejemplo, Pablo. Todos conocemos la historia de Pablo. El Señor le da un mensaje poderoso, ¿estás de acuerdo? Pero Pablo no podría ir a predicar si no hubiera un Bernabé. Diga conmigo Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Cómo se llama Noé? Consolación. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Consolador. Bernabé, hijo de consolación. Es decir, si el hijo de consolación no hubiera colocado a Pablo delante de la gente para que lo escuchara, el mensaje de Pablo no hubiera sido escuchado. Ahí está conmigo. Es decir, mis amados, a pesar de que a la predicación del apóstol Pablo millones de personas se convirtieron, lo persiguieron, lo torturaron, lo asesinaron, porque muchos otros miles rechazaron el consuelo y el reposo de Dios. Lo mismo que sucedió con Noé. Ahí está conmigo. Ahí se está dando cuenta que lo mismo que pasó ayer pasa hoy. El libro de Eclesiastés declara: no hay nada nuevo debajo del cielo, sino que lo mismo que fue ayer es hoy, lo mismo de hoy fue ayer. Versión Naucalpan 2010, de 2020, ¿verdad? Quiero que observes algo. Noé durante 120 años estuvo predicando, pero nadie se convirtió. Al contrario, lo juzgaron, lo señalaron, lo criticaron. Pregunta: ¿cuántos a nuestra predicación se han convertido? ¿No será que los mismos tiempos están siendo cíclicos? Veámoslo desde otra arista. ¿Cuántas personas te han señalado, juzgado, criticado a causa de tu fe en Jesucristo? ¿No será que los mismos tiempos de ayer se están reflejando como en un espejo este día? La Escritura me muestra que el Padre, a causa de la indiferencia en el mensaje de la palabra de Dios, el Padre envió, barrió la tierra, pero nadie supo ni el día ni la hora. Pero la tierra fue herida por agua, y esa agua que envió el Padre es tipo de muerte, tipo de destrucción. Ahora vamos a ver algo más. ¿Cómo era la gente en los tiempos de Noé? Al momento de estar revisando la Escritura, yo encuentro varias características, y muchos estaban entorpecidos en sus deseos. Otros estaban dando prioridades a su pensamiento, a las corrientes de su entorno. Otros estaban hastiados de vanidad. Otros deseaban saciar su sed de dinero, de aceptación, de poder, de reconocimiento, sus pasiones sexuales. Pero también encuentro en la palabra que en los tiempos de Noé, así como lo declara Isaías, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Pero también encuentro que no había un afecto natural por la familia, ni había sobriedad en nada. Hoy en día no necesitamos estar muy conectados con la televisión para darnos cuenta que los valores familiares se destruyeron. Ahora se trata de a más te unas con un hombre si eres hombre, o más te unas con una mujer si eres mujer, estás más de moda. Ya no hay un valor. Ahora no se trata de papá y mamá, se trata de papá y papá. Ya no hay un afecto natural por la familia. Pero si seguimos escarbando, encontramos, hace un momento te dije, que no había gente sobria.
Y todos pensamos que ser sobrio es evitar el alcohol o las drogas. No precisamente. Vamos a encontrar que es ser sobrio. Una persona sobria es aquella que no es vanidosa, superficial, es decir, una persona moderada, alguien con carácter templado, es decir, que una persona no sobria. ¿Estás conmigo? Una persona no sobria es una persona que está viciada en su mente. Y una persona viciada en su mente es esclava de sus propios caprichos, esclava de sus propias voces destructivas, y como resultado caen en las drogas, caen en el alcohol, caen en la destrucción, caen en la prostitución, a causa de que no hay sobriedad ni templanza en su entendimiento. ¿Alguien conmigo? Una persona no sobria no tiene los frutos del Espíritu Santo. Por el contrario, es corrupta en todos sus hábitos y no se da cuenta de que su alma corre peligro. Una persona no sobria, mis hermanos, justifica continuamente sus acciones y sus palabras con una frase muy típica: es que así me tocó vivir. En los tiempos de Noé, mis amados, Noé era el predicador y mucha gente había escuchado las ordenanzas de Dios, pero hicieron algo. A esas ordenanzas que Dios había enseñadoles, las empezaron a acomodar a su deseo. Y si vemos en la Escritura, en el libro de Génesis, el Señor ordenó al hombre que comiera, que bebiera y que se casara. ¿Estás conmigo? Pero con un propósito: para glorificar a Dios. Pero yo encuentro en la Escritura que Satanás usó esas necesidades básicas, comer, beber y casarse, usó esas necesidades básicas para desviar a los hijos de Dios. Y aquí hay un primer foco rojo que yo encuentro en los tiempos de Noé. Y es que la gente se enfocaba más en sus necesidades básicas que en lo que Dios les podía dar. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿estás más enfocado en tu necesidad, en lo que te hace falta, o en Dios? Avancemos un poco. Es decir, que la gente en los tiempos de Noé estaba más deleitada, más gozosa con las cosas materiales y con la vanidad de este tiempo. Y eso produjo que, a pesar de que habían escuchado el mensaje, ellos se desconectaran. Es decir, en los tiempos de Noé se había dicho: viene el diluvio, súbanse al arca, viene destrucción, arrepiéntanse. Pero ¿qué es lo que yo veo? A la gente no le interesó el mensaje. ¿No será que algo similar está pasando ahora? Pero a la par de ese enfriamiento y desinterés de la gente, yo veo que Noé sí estaba interesado en Dios. Es decir, puedo ver en Noé y en su familia un grupo de personas que quieren estar firmes en el Señor. ¿Hay algún Noé por aquí? Pero ahora observa, si eso lo traemos a este momento, encontramos en la Escritura que el apóstol Pablo nos deja ver algo muy fuerte. A pesar de la firmeza que Noé nos muestra juntamente con la familia, que le estoy trayendo este tiempo, el apóstol Pablo nos dice: a pesar de la firmeza de muchos, se enfriará el amor. Muchos apostatarán, se amarán a sí mismos, otros se morderán uno al otro, otros correrán por ideas falsas. Es decir, mis amados, los tiempos de Noé actuales no están sucediendo solo allá afuera.
están sucediendo dentro de la casa del Señor. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué tal si le dices al que está al lado de ti, es tiempo de que te subas al arca? Vamos, díselo, es tiempo de que te subas al arca. Es necesario que observemos esto. Surge una pregunta: ¿por qué las cosas se ponen tan rudas? ¿Por qué la batalla es tan intensa? El Señor me hablaba algo muy sencillo y sé que está en tu corazón. Esto sucede porque el juicio de Dios tiene que empezar por la casa. ¿Para qué? Para que los genuinos discípulos del Padre se manifiesten y los falsos se alejen. Pregunta: ¿eres un genuino discípulo o uno que sigue de lejos al Maestro? Ay, mis pies que están al revés, pastor. Vamos a ver algo más en la Escritura. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová la maldad, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cuántos han pecado en la semana? Bueno, no en la semana, hoy. No, nada más yo. Muy bien. Somos unos pecadorazos, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios que lo reconocemos. A mí a veces, mis hermanos, ¿cómo me gustaría ocultar un pecado abajo de las piedras? Así que nadie lo ve. Pero encuentro que el Señor todo lo ve. Es decir, mis hermanos, toda la maldad, todo el odio, toda la envidia, todas las pasiones desordenadas, el Señor las ve. Nada está oculto delante de sus ojos. Pero aquí encuentro algo más fuerte: la maldad del hombre, el pensamiento de su corazón, es tan visible a los ojos de Dios que no solamente ve tu pecado, sabe lo que piensas. Pregunta: ¿cómo es tu pensamiento? Ese pensamiento el Señor lo conoce y lo discierne. Dice la Escritura que Él conoce aún las palabras antes de que salgan de tus labios. En los tiempos de Noé hay muchas características que voy a ir resaltando, pero todas son con el propósito de descubrir qué tan cerca o qué tan lejos está el rapto. Y una de las características principales es que la maldad del hombre aumentaría. ¿No será que la ciencia ha aumentado, como lo dice Daniel? Que la maldad del hombre ha aumentado. Vamos a descubrir, primera característica que yo observo en los tiempos de Noé, a causa de esta característica aumentó la maldad. Y la palabra me enseña la adoración a ángeles, a deidades, a dioses falsos, a los hombres. Y esto comienza a ponerse muy interesante. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 4. Y dice la palabra: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Estás conmigo? Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron, vamos, díganlo conmigo, varones de renombre. Silencio en la casa del Señor. Diga conmigo, varones de renombre. Vamos a encontrar si algo de ese versículo hay en este tiempo. ¿Qué te parece? A través de la Escritura. La palabra gigantes, cuando lo vemos, no lo vayas a quitar. En esa Escritura, al momento de ir a encontrar el significado, son los nefilim. Vamos, diga conmigo, nefilim. Y los nefilim significan los caídos. Y al momento de estar viendo que los nefilim, los caídos, se unieron a las hijas de los hombres, ahí yo comienzo a ver mezclas, matrimonios mixtos. ¿A alguien le suena la palabra matrimonio mixto? ¿Comienzas a conectarte con la realidad?
¡Wow! Vamos un poco más allá. ¿Y qué hizo Dios para exterminar a toda esa generación? El diluvio. Es decir, que todos estos matrimonios mixtos que se habían unido era a causa de que sobre los hijos de Dios, ahí no son los hijos de Dios con D mayúscula, son los hijos de los dioses, los Nefilim. Ahorita te voy a explicar más allá, ¿ok? No pienses que son los hijos del Señor, no. Vamos a ir descubriéndolo a través de la Escritura. Esta mezcla quiere decir que aquellos que caminaban en una naturaleza destructiva, bajo una influencia demoníaca, se habían juntado con aquellos que eran a la imagen de Dios. Y de esa unión, de esa raza de Nefilim, surgió algo. Diga conmigo, Giborim. Vamos a ver, ahorita vamos a entrar hacia ese lugar. Los Giborim son los que muestran la Escritura, varones de renombre. ¿Ok? Quiero que observes. Tal parece que los Nefilim, los gigantes, solamente se habían manifestado en los tiempos de Noé. No es cierto. En la Escritura yo encuentro varias veces a estos personajes. En el libro de Números encuentro cuando Josué envía a sus espías, ¿te acuerdas? Y dicen, nos encontramos gigantes. Estamos juntos hasta aquí. En el libro de Samuel encuentro que David, ¿a quién mató? A un gigante. En el libro de Crónicas, los que cuidaban a David mataron a los gigantes. Pero también, más allá en la Escritura, encontramos a los hijos de Anac, a los hijos de los Refaitas, que son gigantes. Y curiosamente en el Nuevo Testamento me dice, como en los tiempos de... Es decir, nos está hablando el Señor que hay una raza perversa que continúa desviando, pervirtiendo y deshumanizando a los hijos de Dios. ¿Alguien se conecta? Esta raza de ángeles caídos, mis amados, al momento de unirse con las hijas de Dios, salieron a la luz los varones de renombre. Y si tú lo vas a buscar, son los Giborim. Los Giborim, al momento de encontrar el significado, son aquellos hombres influyentes, poderosos, pero sin la ley de Dios. ¿Estás conmigo? Quiero ponerte un ejemplo para que te puedas conectar y traerte un hecho actual. Nimrod, ¿qué era de Noé? Bisnieto de Noé. Nadie ha leído la Biblia en caracoles. Ayúdenme a predicar. ¿Quién era Nimrod? Muy bien, por lo menos uno. Este hombre, dice la Escritura, que era un poderoso cazador, ¿te acuerdas? Pero él había levantado Babel para levantar el nuevo orden mundial de ese tiempo. ¿Qué es lo que está a punto de suceder? ¿Se están dando cuenta que lo mismo que pasó está sucediendo? En el libro de Job, mis hermanos, nos describe más profundamente cómo Dios ve a estos gigantes. La palabra nos muestra tanto a los Giborim como a los Nefilim. El Señor nos muestra que este tipo de creación son dignos de desechar. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 30, verso 8. Hijos de viles y hombres sin nombre. Me encanta, y ahorita te voy a explicar esto. Más bajos que la misma tierra. Moisés está delante del Señor, está en la cueva, ¿te acuerdas? Está en un tiempo de ayuno, y el Señor le dice, voy a pasar delante de ti con toda mi gloria. ¿Te acuerdas? Pasando eso, Moisés dice algo, pronuncia tu nombre sobre mí. ¿Te acuerdas? Y estos son sin nombre, sin identidad, sin respaldo, sin vida.
Ahí está conmigo, familia. Como que me ven con ojos de ¿qué fumó el pastor? Es Biblia nada más. Alguien está conmigo. No, por lo menos digan bájale o algo. Me siento raro, pero bueno. Quiero que observemos, de acuerdo a la Escritura, las vilezas de estos hijos viles producen la desviación de los hombres, para que el hombre se desconecte y haga justamente lo que el libro de Romanos capítulo 1 nos dice que Dios detesta. Vamos al libro de Romanos 1, verso 21. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, hijos de vileza, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hace un momento te explicaba la primera característica de los tiempos de Noé: adoración a ángeles, a personas, a dinero, al poder, etc. Por lo que yo puedo venir con esta primera conclusión real: lo que Dios más detesta, el detonante para que Dios se encienda en celo e ira, es la idolatría. Porque yo observo que la idolatría trajo un pago, y el pago fue el diluvio. Pregunta: ¿cómo son estos tiempos? ¿No será que hoy se le están rindiendo adoración a ídolos de metal, de cerámica, de madera, pero también a hombres, al dinero, a la fama? ¿Estás conmigo? Es decir, de acuerdo a la Escritura, estoy observando que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque la honra a Dios se acabó, el temor a Dios se disipó, la rendición a Dios solamente ahora es un mito. ¿Y qué produce? Que el corazón del hombre le dé la espalda a Dios. Tiempos de Noé. Ven conmigo. ¿Cómo más fueron los tiempos de Noé? Vamos a encontrarlo en la Escritura. Génesis capítulo 6, verso 11. Mira lo que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pregunta: ¿tu colonia es muy tranquila? Hasta balazos suenan. Cohetes. Unos dicen cohetes de estos y otros dicen cohetes de estos, ¿verdad? Pero quiero que observemos algo. Cuando yo leí este versículo, el Señor me llevó a entender algo muy interesante. Vamos a volverlo a leer. ¿Y se corrompió qué? La tierra. El Señor me llevó a Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo: corrompida. Vamos a verlo alto: corrompida. En Ezequiel capítulo 28 encontramos que el Señor había creado a un ser precioso. ¿Cómo se llamaba? No, el Señor no creó a Satanás, creó a Luzbel. Dice la Escritura que era un querubín hermoso, protector. Para el día que fue creado, fueron preparados los tamboriles y las flautas. ¿Para qué? Para el deleite de los oídos de Dios, para la exaltación de toda su gloria. ¿Te acuerdas? Pero dice la Escritura que el Señor nuestro Dios, le dice amén al Señor nuestro Dios, arrojó de su presencia a Luzbel y cayó en la tierra.
Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Y entonces vino la corrupción de la misma. Ya no era Luzbel, ahora era Satanás, el destructor, el enemigo. Estamos juntos. Sin embargo, en la Escritura encuentro que para el día de su creación fueron puestos para él tamboriles y flautas. ¿Y qué haces con un tambor? ¿Qué haces con una flauta? Música. El mismo don que el Señor le había dado para exaltar su gloria es el mismo don que hoy usa Satanás para desviar a la creación. Y hoy lo conocemos como música. ¿Y la música dónde se escucha? ¿Dónde se usa? Se casaban y se daban en casamiento. Ven conmigo. No tenemos que ser muy entendidos para saber que la música es uno de los mayores depravantes del hombre, porque seduce a destrucción, produce en la gente, dependiendo del tipo de música, cierto hipnotismo en la mente. En algunos otros propician ambientes para que el hombre se desvíe, para que el hombre fornique, para que el hombre se corrompa, para que el hombre sea violento. Veámoslo a la luz de la Escritura. David tocaba el arpa, que es música. Abro paréntesis. Todo músico imparte lo que hay en él. Si en él está el Espíritu Santo, ¿qué imparte? Si en él está el espíritu del mundo, imparte destrucción. Y David estaba impartiendo el Espíritu Santo, y el demonio demonios que estaban en Saúl huían, ¿te acuerdas? Sin embargo, en la música del mundo, cualquiera que sea el género, el que la está tocando imparte lo que hay en él o en ella. Yo tenía un conflicto hace algunos años, creo, y a mí me gusta la música clásica. Y yo decía al Señor, Señor, pero es que no tiene nada de malo. ¿Cuántos se han justificado con el Señor? Así como que, oye, Señor, pues mira, está bien chida esta música. Y el Señor me dijo, eso no me exalta, pesa los espíritus. Es decir, que tanto la música electrónica como la música instrumental, que tal parece que no le hace daño a nadie, está siendo creada por una influencia espiritual. La música, mis amados, corrompe al hombre. Claro está que la música designada para honrar, para adorar, para alabar a Dios, construye y edifica. Sin embargo, la música tiene el potencial de producir violencia y adicción. Quiero contarte un testimonio que me da mucha vergüenza. ¿Cuántos ahora sí ponen atención, verdad? Así, échale, pastor. Yo me acuerdo cuando estaba en el mundial, algún pecador conmigo que estaba en el mundial. Me acuerdo cuando estaba en una de esas fiestas conocidas como raves, y todos estábamos bien atarantados. Estábamos todos en el país de Alicia y las Maravillas. Por ahí alguno que otro sabe a lo que me refiero. Y yo veía al DJ de lejos, y el DJ estaba vestido con una sudadera y un pantalón tan normal como cualquiera, pero de repente lo vi vestido de negro. Obviamente yo estaba seguramente con el conejo de Alicia, y lo vi negro, así con una capucha negra, por ahí le dicen la caperucita negra. Y yo dije, uy, ese sacerdote negro está bien chévere. Y ahora que estoy en el Señor, veo la influencia en la que yo estaba metido. ¿Alguien conmigo? La música tiene tal influencia que produce destrucción, muerte, división, etc. Pero quiero que observemos algo. Quiero enfocarme ahora en la violencia. La violencia en la que aparece en este versículo. Y estaba la tierra llena de
Nadie está aquí. Y estaba la tierra llena de esta violencia que aparece aquí. No es la violencia que dices, oye, en la calle estaban muy bravos, pastor. No. Al momento de estar revisando, hay una encuesta en Estados Unidos que habla de que el 98% de los presos vienen de un núcleo familiar destruido y violento. Y el propósito por el cual están detrás de las rejas es porque lo aprendido en casa lo fueron a impartir a un lugar. Es decir, que la violencia en la calle fue aprendida en el seno de su casa. La violencia intrafamiliar, el desenfreno moral, la depravación sexual desata el juicio de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? El diluvio. ¿Qué estamos viendo hoy? El acoso sexual, asesinato de niños, todo tipo de exceso. Estoy observando que el colmo está llegando a la cima. El colmo del pecado se está manifestando a la gran y extraordinaria expresión. Por eso dice en otro versículo, miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida. Vamos a observar algo. No tenemos que ser biólogos para saber que toda la vegetación, que todos los mares, que todos los aires, aún la tierra está contaminada. Y encontré un versículo que, dije, Señor, wow. Vamos al libro de Salmos, capítulo 107, verso 33. Él convierte, hablando del Señor, los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. ¿Y qué dice? Por la maldad de los que habitan. La tierra en la cual vivimos está tan contaminada por el egoísmo. Hay una empresa que se llama Monsanto. Egoísmo, destrucción, muerte, todo lo que puedas pensar. Y podemos encontrar a todas las fábricas farmacéuticas, podemos encontrar todo tipo de contaminación a causa del egoísmo del hombre, a causa de que el hombre siempre se quiere enriquecer y a causa de la maldad de él. El Señor envía maldición a la tierra, pero encuentro dos motivadores. A causa de la maldad del hombre, el hombre mismo se autodestruye. Pero a causa de la ignorancia del hombre, el hombre declara, Dios es malo y nos envió castigo. La tierra, mis hermanos, se ha corrompido, se ha maldecido a causa también del derramamiento de sangre inocente. En el Antiguo Testamento podemos observar que las personas aventaban a sus bebés al dios Moloch, una estructura con forma de toro, que hacían arder abajo de esa estructura metálica con grandes brasas, para que en él se destruyera, se cocinara, se sacrificara un bebé. Y de ahí venían los sacrificios que ellos les decían de adoración, de paz, etc. Obviamente, estos tiempos cambiaron los métodos. Ahora hay clínicas de abortos. Mismo derramamiento de sangre, método diferente. Vamos a ver un poco más de escritura. Génesis capítulo 6, verso 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mis amados, a mí algo me encanta. Dios no simplemente da un vistazo a la tierra. No solamente ve así, mira, sigue azul el cielo. Mira qué bonitos peces. No. Dios hace tan detallada la investigación que sus ojos miran lo que los nuestros no. Dice la Escritura que Él mismo analizó el corazón del hombre y encontró que el corazón del hombre de continuo va a lo malo. De lo continuo de él nacen las perversidades, los excesos, los abusos, la destrucción.
El Señor no solamente ve el accidente, ve cuál es la raíz del accidente. Por ende, venimos a la segunda conclusión de este día. El hombre se ha encargado de arruinar, de pisotear, de deshonrar, de poner bajo sus propios pies el camino perfecto que Dios le trazó. Juicio que desata Dios, el diluvio. Es decir, quiero que observemos algo. El hombre piensa que es feliz. Y la Escritura nos dice que ese tipo de hombre, a sí mismo Dios le llama el hombre necio. El hombre sin Dios, el hombre necio es el único que busca autoexaltación. Quiero recordarte algo. Tú y yo, todo hombre, fue creado para adorar. ¿Conmigo estás? Todos, absolutamente todos, somos seres que de manera natural damos adoración, pero cuando entra la abominación, cuando entra la autoexaltación, seguimos adorando. Pero ahora la adoración es para nosotros mismos, porque estamos corrompidos. Pero hay otro punto, ya no solamente te adoras a ti mismo, sino comienzas a adorar aquello que se te hace interesante, en vez de adorar a Dios. Por eso Romanos capítulo 1 dice, y sustituyeron al Dios de toda gloria por las cosas corruptibles. ¿Salen conmigo? Por eso vez tras vez en la Escritura el Señor nos exhorta: vuélvete del camino de Caín. Ya hablamos del camino de Caín. Vuélvete del camino de Judas. Vuélvete de la falsa entrega, de la falsa adoración. Por eso el Señor vez tras vez está buscando que su iglesia venga a arrepentimiento. Porque los tiempos de Noé no solo vinieron en contra del mundo, venían también por Noé y su familia, pero Noé y su familia se arrepintieron. ¿Alguien conmigo? Quiero que observemos algo. ¿Cuál es la consecuencia de que el hombre esté corrompido? Vamos a ver la Escritura. Salmos, vamos al libro de Salmos, capítulo 14, verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La corrupción del corazón del hombre provoca que el hombre se levante nuevas religiones, nuevos dioses, que persiga diferentes corrientes de pensamiento. Yo quiero resaltar dos corrientes que están destruyendo nuestro entorno. El primero, el ateísmo. La gente no conoce la palabra ateísmo, es sin Dios. La Escritura nos dice que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que el Señor nos creó. Somos ovejas de su rebaño. ¿Alguien dice amén? Pero hay otra tendencia que en el libro de Reyes se levantó y hoy está sucediendo, y es el feminismo. Pero quiero mostrarte algo. El feminismo, aquello que están buscando como que la mujer tenga un derecho, y lo que hacen es que por medio de la violencia, por medio de la destrucción, tomar mano. Yo no veo otra cosa más que una inspiración jezabélica. Jezabel influyendo en mujeres, provocando destrucción de su género femenino. Hay mujeres que ya son más varoniles que yo. Hoy están mejor peinadas, rapadas que yo. Hasta más barba me les sale. Es una realidad. ¿Y qué es lo más terrible? Es
que es una influencia jezabélica a causa de que el hombre no conoce la voluntad de Dios. Porque Dios no nos llamó al gobierno del hombre, sino al gobierno suyo. ¿Alguien conmigo? Pero el hombre está tan corrompido que dice en su corazón: no hay Dios, no necesito de Él. Mismo argumento que le daban a Noé. El Señor en los tiempos de Noé anunció que vendría el diluvio. Hoy estamos anunciando que viene el rapto. En los tiempos de Noé, el Señor anunció destrucción. Y no solamente eso, sino que Él declaró: súbanse al arca. El Señor está gritando por todos lugares: vengan a la casa, vengan a la iglesia, no se aparten. Porque el arca, porque la iglesia representa el lugar donde mayor salvación se puede manifestar. ¿Cómo hizo esto Dios? Envió a un consolador, Noé. Envió en este tiempo a un predicador, declarando: viene el diluvio, es necesario arrepentimiento. Y esto me recuerda a Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pregunta: ¿no será que es el mismo mensaje que el Señor nos está diciendo como iglesia? Vengan a arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. A más tú te acercas al Padre, más te das cuenta que estás mal, más te das cuenta que te hace falta un montón. El Señor en este tiempo está anunciando el rapto y está buscando el arrepentimiento de cada alma. Pero hoy yo vengo a anunciarte a ti, iglesia del Señor Jesucristo. Hay muchos dentro de la casa que están pasando por alto el día del rapto. ¿Cuál es la consecuencia? El diluvio vino. Ahora lo llevamos a la gran tribulación. ¿Te gustaría vivir la gran tribulación? Es tiempo que vengamos a arrepentimiento, para que encontremos en el Señor un genuino, una manera correcta de vivir. Tiempos de refrigerio. En los tiempos de Noé, veo que el diluvio vino a la tierra, pero el Señor hizo un pacto con Noé y manifestó visiblemente su pacto, un arco iris. En este tiempo, el Señor sigue haciendo pacto contigo a través de la sangre de Jesucristo, mostrando visiblemente una señal, la cruz. Pero el Señor sigue exigiendo que el impío vuelva a su camino, que el Hijo de Dios se santifique más, a través de que vea una señal, la cruz. Si no nos detenemos hoy a examinar nuestra vida y no nos subimos al arca y no nos comprometemos con el Padre y no venimos un genuino arrepentimiento, las aguas de la muerte vendrán. ¿Y cuáles son esas aguas de la muerte hoy? Enfriamiento. Si tú tuvieras dentro de ti un termómetro que te mostrara qué tan avivado o qué tan frío estás en el Señor, ¿hacia dónde tendería la señal? Nuestra generación es muy similar a la de Noé. Muchos de nosotros tenemos grandes apetitos por las cosas insignificantes, banales, por las cosas materiales. Muchos otros desean adorar más las cosas creadas que al mismo Creador. Otros más
tienen un gran anhelo y gran amor por las pasiones sexuales. Otros menosprecian el matrimonio a causa de que prefieren unirse en fornicación y tener adulterio. Otros más viven en una violencia tan generalizada que en sí mismos se les ve. Hay otros que tienen un nulo temor de Dios. El único antídoto para que cuando suene la trompeta tú te levantes en las nubes es arrepentimiento. Y hoy quiero terminar este mensaje con una pregunta. ¿Estás listo para el arrepentimiento?